Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a continuar con problemas de régimen transitorio y problemas de aplicación directa de la teoría. En este caso vamos a estudiar el régimen transitorio de un circuito RL, es decir, un circuito con una resistencia y una bobina en serie. Para ello vamos a estudiar estos dos circuitos. El primero, en el apartado A, bueno, nos piden calcular la intensidad que recorre el circuito, la bobina y la diferencia de potencial en los extremos también de la bobina. ¿De acuerdo? Bien. Justamente cuando cerramos el interruptor, para t igual a 0, cerramos el interruptor y suponemos también que la bobina pues estaba en reposo, no tenía ninguna carga, no había circulado ninguna intensidad, con lo cual está en reposo. Bien, recordar que en régimen permanente, una bobina, cuando es excitada por una diferencia de potencial continua, pues se comporta como un cortocircuito. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando estamos trabajando o bien en régimen transitorio, o bien con una tensión que depende del tiempo, como puede ser una corriente alterna senoidal, por ejemplo, pues la diferencia de potencial en los extremos de la bobina dependerá directamente proporcional a su coeficiente de inducción, en este caso L, un henrio, y la variación de la intensidad con respecto de la tensión. Es decir, podemos asegurar que a una bobina no le gustan los cambios de intensidad que la recorre, y cuando hay cambios de intensidad, del valor de la intensidad que la recorre, pues responde con cambios en la diferencia de potencial en sus extremos de valor tal y como nos expresa aquí la expresión. ¿De acuerdo? Bien, para este caso vamos a analizar primero el circuito, el apartado A, y bueno, pues una vez que cerramos para t igual a 0, vuelvo a repetir, las condiciones iniciales del circuito es que no hay ninguna intensidad pasando por la bobina, o ha pasado anteriormente, no está cargada, de manera que aplicamos la segunda ley de Kirchhoff y bueno, pues tenemos la malla, entra por el menos, sale por el más, V sub 0 positivo será igual a la caída de tensión que hay en esta resistencia, R por I, más la tensión VL en su régimen transitorio. Bien, si a esta ecuación sustituimos el valor de VL que hemos expresado anteriormente, ya tendremos definida la ecuación diferencial que tendremos que resolver para calcular precisamente la diferencia de potencial. Aquí estoy viendo un pequeño error que lo voy a rectificar, no es V0, sino es VL. Exactamente, es V0, vale, sí, está correcto, perfecto, vale. Bien, pues decía que para calcular la ecuación diferencial, pues se trata de una ecuación diferencial lineal y no homogénea, como todo este tipo de problemas, y lo que tendremos que resolver, bueno, pues la ecuación diferencial, por un lado la solución homogénea, por otro lado la solución particular, sumaremos ambas soluciones y calcularemos la constante de integración con las condiciones iniciales que tenemos en el circuito, prácticamente tal y como hemos hecho en el problema 1 también para un circuito RC. Bien, calculamos la solución homogénea de la ecuación, esta es nuestra ecuación. Vamos a plantearlo primero con letras y después ya sustituiremos los valores del problema dado, ¿de acuerdo? Bien, para ello igualamos a 0 la ecuación y bueno, pues este está aquí con signo menos, con signo más, perdón, pasa allí con signo menos, y agrupamos todo lo que es variable, es decir, diferencial de I y ahí son variables, los agrupamos en un término, y todo lo que no sea variable lo agrupamos en el otro término, ¿vale? Aquí tenemos la L pasa aquí dividiendo, diferencial de T pasa multiplicando y la I pasa aquí dividiendo, ¿vale? Y eso es justamente lo que tenemos aquí. Una vez que ya tenemos planteado, hacemos la integral y integramos los dos miembros, de manera que la primera integral nos sale que es la diferencial de una función partido de la función, su integral es el logaritmo neperiano de la función, menos igual a menos r partido por L, que es constante, por la integral de diferencial de t, que es t, más la constante de integración. Vuelvo a repetir
de que ambas integrales tendrían una constante de integración. Esto sería el logaritmo neperiano de i más una constante, que si esa constante la traemos para acá, pues seguiría siendo una constante, con lo cual esta constante nos representa ya las dos constantes de integración que saldrían en las dos integrales, ¿ok? Tal y como hemos visto en el problema número 1. Bien, a partir de aquí, bien, despejamos despejamos la intensidad, elevamos a e elevado por el logaritmo neperiano de i es i, igual a e elevado a la parte esta de aquí. Bien, por las propiedades de las potencias tienen la misma base, desplegamos aquí por el signo más, de manera que nos quedaría e elevado a k por e elevado a menos rl partido menos r partido por l por t, que no lo decía bien, ¿vale? Bien, e elevado a k será constante, que la vamos a llamar m, de manera que ya tendremos nuestra solución homogénea. Bien, vamos a calcular la solución particular de la ecuación. Para calcular la ecuación particular de la ecuación, la solución particular de la ecuación, pues hacemos que la i sea constante y, bueno, pues en nuestra ecuación, si i es constante, la derivada de una constante es 0, con lo cual este término será 0, de manera que nos saldrá que v sub 0 será igual a r por i. Despejamos el valor de i y obtenemos la solución particular. Bien, pues la solución de nuestra ecuación diferencial será la suma de la solución homogénea más la solución particular. Aquí tenemos la solución particular más la solución homogénea, ¿de acuerdo? Bien, como digo, se trata de resolver una ecuación diferencial no homogénea y además lineal. Bien, solo nos faltaría ya, para tener la ecuación definitiva, calcular la constante de integración m, que ponemos las condiciones iniciales del circuito. Para t igual a 0, la intensidad que circula por el circuito en ese instante es 0. Bien, pues simplemente es sustituir. El valor de i será igual a v sub 0 partido por r más m por e menos e elevado a r partido por l por t. Ponemos las condiciones, i vale 0, t también vale 0, con lo cual será e elevado a 0 vale 1, de manera que tendremos esta expresión, despejamos m y ya tenemos el valor de m, de manera que ya tendremos expresada nuestra ecuación diferencial, y será igual a v sub 0 partido por r más m hemos calculado que es v sub 0 partido por r, sustituimos y ya tenemos la ecuación. La arreglamos, sacamos factor común v sub 0 partido por r y ya tenemos cuánto valdrá la intensidad que recorrerá el circuito, y como están en serie con la resistencia, pues pasará tanto por la resistencia como por la bobina en régimen transitorio. Es decir, si os dais cuenta, para t igual a 0, para t igual a 0 será e elevado a 0, valdrá 1, 1 menos 1, 0, la intensidad será 0, ¿vale? Bien, para calcular el valor de la diferencia de potencial, simplemente pues derivando con la expresión que hemos visto anteriormente, pues derivando la intensidad con respecto de tiempo y por supuesto multiplicándola por el coeficiente de inducción. Así que aquí lo tenemos hecho, VL será igual a L por la derivada de esta expresión de aquí. Si hacemos la derivada de esta expresión de aquí, será V sub 0 partido por R menos, este menos es este menos de aquí, por la derivada de E elevado a menos R partido por L por T, que es este valor, por la derivada que hay aquí, que es menos R partido por L. Si lo hacemos, pues nos saldrá L con L fuera, R con R fuera, menos por menos más, nos saldrá este valor de aquí. Con lo cual ya tenemos cuánto valdrá la diferencia de potencial en régimen transitorio de en los extremos de la bobina. Aquí igual, si hacemos t igual a 0, elevado a 0 elevado a 0 vale 1, con lo cual VL será igual a V sub 0, es decir, la diferencia de potencial irá, como ahora veremos, pues cuando vale t igual vale 0, pues tiene el valor de toda la fuente de tensión, y a medida que va transcurriendo el tiempo, la diferencia de potencial aquí va disminuyendo hasta que llegue en régimen permanente, que como decíamos antes, se trataría de una
de un cortocircuito, con lo cual aquí la diferencia de potencial sería 0. ¿Vale? Bien, solo tendríamos ya que sustituir los valores para nuestro problema. Bueno, pues la I sería V sub 0 partido por R, sustituimos los valores, V sub 0 vale 4, R vale 1K, con lo cual son 10 elevado a 3 ohmios por 1 menos E elevado a R, 10 elevado a 3 partido por 1, que es un Henry, lo que vale el coeficiente de inducción. Bien, pues este será nuestro valor de la intensidad, 4 por 10 elevado a menos 3, que si lo pasamos a miliamperios, pues ya sabéis que un miliamperio son 1000 amperios, con lo cual tendríamos 4 miliamperios, ¿vale? Y para el cálculo de la tensión exactamente igual, sustituimos los valores, V sub 0 pues sería 4 por elevado a menos R partido por L, vale, pues lo tenemos aquí. En definitiva, como veis, en el circuito la intensidad la intensidad que recorre por el circuito parte de 0 y va aumentando hasta que llega al régimen permanente a un valor máximo que dependerá del valor de la resistencia. Y la tensión en los extremos de la bobina pues pasará del valor máximo, que será el valor V sub 0, es decir, el valor de la fuente de tensión, irá disminuyendo hasta que llegue al régimen permanente y evidentemente pues la diferencia de potencial en sus extremos desaparecerá. También aquí podemos hacer lo mismo que hicimos en el problema número 1, definir la constante de tiempo tau como L partido por R y poner las expresiones en función de tau, ¿vale? Bien, tau sería L, un Henry partido por R, que serían el K, que serían un kilo ohmio, que serían 10 elevado a 3 ohmios. Esta sería la constante de tiempo, de manera que podríamos expresar perfectamente las ecuaciones en función de la constante de tiempo. Bien, ¿qué ocurriría si T es igual a la constante de tiempo? Bien, pues solo nos haría falta sustituir, la intensidad sería 4 por 10 partido 10 elevado a 3, 1 menos E, T. Hemos dicho que sería igual a tau, con lo cual sería 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 3 con el menos. Esto de aquí sería 1, pues sería E elevado a menos 1, y si esta operación aquí la hacéis, pues saldrá 0,632. Es decir, para la constante de tiempo, prácticamente habrá recorrido la intensidad un 63% del valor de la intensidad máxima del circuito. En este caso 2,5 aproximadamente 2,5 amperios o 2,5 miliamperios como queráis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recordar que la intensidad máxima es V sub 0 partido por R, ¿vale? Con lo cual será un 63% prácticamente de la intensidad. Y con esto pues ya tenemos visto el primer apartado, que será el proceso de carga de la bobina, o también se llama el proceso de encendido. Bien, vamos a ver el apartado B. En el apartado B, es decir, una vez que que ha ocurrido ya el régimen permanente, es decir, hemos dejado el tiempo suficiente para que este circuito entre en régimen permanente. Es decir, ¿esto qué significa? Pues vuelvo a repetir, la diferencia de potencial en los extremos VL será 0 en régimen permanente, será 0, se comportará como un cortocircuito, entonces todos los 4 voltios estarán aquí en VR. Bien, pues una vez que está en régimen permanente, para T igual a 0 cambiamos el interruptor y lo que hacemos es cortocircuitar R y L, pues cortocircuitarlos. Bien, de manera que para T menor que 0, es decir, antes de cerrar el interruptor, de cambiar la posición, pues por aquí circulará una intensidad que será V sub 0 partido por R, evidentemente, puesto que esto es un cortocircuito. La VR será toda la tensión, V sub 0, estará aquí no hay ninguna tensión, y VL igual a 0, ¿vale? Bien, pues a este circuito solo tendríamos que aplicarle Kirchhoff, cogemos este sentido de la intensidad, vuelvo a repetir que este sentido de la intensidad es arbitrario, lo mismo que hacemos en el método de las mallas, y si la intensidad que nos sale ahora fuese negativa, significaría que la intensidad va en sentido contrario, ¿de acuerdo? Sí, según este planteamiento, pues bueno, aquí
tendremos cuánto valdría VL y aquí tendremos cuánto valdría VR. Este sería más positivo que este y este es más positivo que este, ¿de acuerdo? Bien, vamos a plantear, igual que hemos hecho en el ejercicio, en el apartado anterior, perdón, vamos a calcular la malla. Bien, no hay ninguna tensión activa, con lo cual 0 será igual a la caída de tensión que hay aquí en la resistencia más la caída de tensión en régimen transitorio que hay en la bobina VL. Bien, hemos hablado de que VL es igual a L por diferencial de I partido diferencial de T, lo sustituimos aquí y nos sale nuestra ecuación diferencial, que ahora sí es homogénea y también es una ecuación lineal. Bien, pues resolvemos la ecuación, ¿vale? Para resolver la ecuación, esta parte de aquí nos la traemos aquí con signo menos, que es lo que estamos haciendo aquí, y agrupamos, tal y como hemos hecho anteriormente en el apartado anterior, todo lo que es variable en un miembro y todo lo que no es variable en el otro término. Integramos, es la misma integral que antes, no me he parado a hacerla, de manera que nos saldrá que I es igual a M por E elevado a menos R partido por L. ¿Vale? Bien, aquí no hace falta calcular es homogénea, no haría falta calcular la parte, la solución particular, pero bueno, suponiendo que se no ocurriese hacerlo, sabéis que para resolver la ecuación desde el punto de vista de la solución particular tendríamos que hacer que I es constante. Si hacemos que I es constante, diferencial de I sería 0, este término de aquí sería 0, con lo cual la solución particular sería 0 igual a R por I, con lo cual I sería 0, no tiene solución particular, puesto que es una homogénea. Pero bueno, dicho esto, muchas veces digo esto porque algunas veces me preguntáis y induce un poco a error, ¿vale? Bien, pues solo nos quedará ya pues que hacer el cálculo de la constante de integración M. Para ello ponemos las condiciones iniciales del circuito y en este caso las condiciones iniciales para t igual a 0 si está recorriendo por el circuito una intensidad I sub 0 que es V sub 0 partido por R. Recordar que si antes de cerrar el interruptor, justo en el momento de cerrar el interruptor, por aquí sí estaría circulando una intensidad, puesto que la diferencia de potencial aquí sería 0, pues sí estaría pasando una intensidad que sería V sub 0 partido por R, tal y como le hemos dicho anteriormente las condiciones iniciales del problema. Vale, pues para eso solo tenemos que sustituir los valores aquí de la ecuación, ¿vale? Bien, pues V sub 0 partido por R sería el valor de I, aquí lo tenemos, vale, V sub 0 igual a M, la constante de integración, por E elevado, como t vale 0, pues E elevado a 0. Esto de aquí sería 1, de manera que M vale V sub 0 partido por R. Bien, pues ya tenemos resuelta nuestra ecuación, igual al valor de M que hemos obtenido por E elevado a menos R partido por LT. Y ya tenemos el valor de la intensidad cuando el circuito está en proceso de descarga. Evidentemente, si hacéis que t sea igual a 0, la intensidad que circulará será V sub 0 partido por R, tal y como decíamos. Para calcular la diferencia de potencial en los extremos de la bobina, bueno, pues echamos mano de la ecuación VL igual a L por diferencial de I partido diferencial de T, es decir, la variación de la intensidad con respecto del tiempo. Solo tendríamos que hacer esta derivada, con lo cual L ponemos el valor de L y derivamos V sub 0 partido por R por la derivada de esto, que es esto, ¿sí? Por la derivada de lo que hay en el exponente, ¿sí? Vale, pues simplificamos, arreglamos y nos sale menos V sub 0 por R por E menos RL partido por T. ¿Qué significa este signo menos? Pues significa que nosotros hemos elegido este sentido de la intensidad, con lo cual esta diferencia de potencial sería la correcta, y como nos sale que esta VL es negativa, pues significaría de que realmente esta tensión de aquí sería negativa, ¿vale? Es decir, en vez de considerar que este es más positivo que este, pues realmente lo que sería es este de aquí más positivo que este, ¿de acuerdo? No hay problema a la hora de hacerlo. Bien, para nuestro circuito sustituimos valores en las dos formulitas que tenemos y nos saldrá cuánto vale la intensidad en amperios. También la podríamos haber expresado en miliamperios si hubiésemos querido,
y el valor de la tensión también en voltios. Y si lo representamos, pues vemos perfectamente que la intensidad que recorre el circuito, es decir, irá de un valor máximo, se procederá a la descarga de la bobina a medida que el tiempo va avanzando, pues la intensidad será cero, hasta convertirse en ese cortocircuito que decimos que es la bobina en corriente continua y en régimen permanente. En cuanto a su diferencia de potencial, pues vemos de que irá desde los menos 4 voltios, irá creciendo hasta que llegue al valor cero en su diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Y estas son las ecuaciones y es el análisis del circuito, de un circuito RL, que bueno, como veis, teniendo claro tanto el problema número 1 como el problema número 2, podemos llegar a hacer problemas un poco más complejos como ahora veremos, ¿de acuerdo? Bien, como siempre, cualquier tipo de duda que tengáis, pues el vídeo estará en la Classroom, pues solo tenéis que comunicarlo por ahí y vemos las dudas, ¿de acuerdo? Venga, pues en el próximo problema nos vemos. Hasta ahora.